La luz matutina se filtraba a través de las ventanas blindadas de Mar-a-Lago, mientras los dedos de Donald Trump se tensaban alrededor de su taza de café dorada. CNN murmuraba en el televisor gigante montado en la pared, pero no era el teatro político usual lo que captó su atención. Era un nombre que había estado escuchando demasiado últimamente. El presidente Ibrahim Traoré, de Burkina Faso, ha sido nombrado estadista del año por el Consejo Internacional de Liderazgo, anunció la presentadora con admiración apenas contenida. A los 35 años, el líder africano ha transformado la economía de su nación y ganado un respeto sin precedentes en el escenario mundial. La mandíbula de Trump se tensó mientras las imágenes mostraban al joven presidente dirigiéndose a la Asamblea General de las Naciones Unidas entre aplausos atronadores. Había algo sobre la confianza serena de Traoré que lo roía por dentro. La forma en que los líderes mundiales colgaban de cada una de sus palabras, el respeto que comandaba sin exigirlo. «Este niño se cree muy especial», murmuró Trump, alcanzando su teléfono. La marcación rápida lo conectó directamente con Victoria Langston, la estratega mediática más despiadada de Fox News. «Quiero un debate», declaró sin preámbulos. «En vivo, global, 1 hora. Yo y este príncipe africano por el que todos babean». La risa de Victoria fue cortante como cristal. «Donald, genio hermoso. Horario estelar, audiencia global. Lo haremos parecer el Super Bowl de la política. El niño prodigio contra el maestro. América viendo a su campeón poner a un advenedizo en su lugar». Lo que ninguno de los dos entendía era que Ibrahim Traoré no estaba caminando hacia su trampa. Estaba a punto de tender una propia. A 3.000 millas de distancia, en Ouagadougou, Ibrahim recibió la invitación al debate con su compostura característica. Sus asesores se reunieron en la sala de conferencias del complejo presidencial, con preocupación grabada en sus rostros. «Señor, esto está claramente diseñado para humillarlo», advirtió el doctor Marcus Donnelly, su asesor de política estadounidense. «Fox News no es territorio neutral. Controlarán las cámaras, la narrativa, todo». Ibrahim estudió la invitación formal, su expresión inescrutable. «Dime, Marcus, ¿qué pasa cuando alguien construye un escenario para mostrar su superioridad, pero su oponente llega mejor preparado?» «Se caen de su propio escenario», respondió Fátima Rossier, su ministra de Economía, captando la idea inmediatamente. «Exactamente». Ibrahim dejó la carta cuidadosamente. «Esperan que esté intimidado, desprevenido, emocional. Cuentan con que juegue a la defensiva mientras ellos atacan». Miró alrededor de la habitación. «En cambio, vamos a hacer algo que nunca esperarán. Vamos a decir la verdad». Las siguientes 72 horas fueron una clase magistral de preparación versus arrogancia. Mientras Trump jugaba golf y lanzaba burlas en redes sociales, «No puedo esperar a darle una lección a este niño sobre liderazgo real». El equipo de Ibrahim trabajó las 24 horas. Compilaron datos económicos, registros de política exterior y evaluaciones diplomáticas. Cada afirmación fue verificada por 3 fuentes independientes. Cada estadística fue cotejada con documentos oficiales del gobierno. No se estaban preparando para un debate político. Estaban construyendo una auditoría comprensiva del liderazgo estadounidense bajo Trump. En la sede de Fox News, Victoria orquestó su sinfonía mediática con precisión quirúrgica. Se probaron ángulos de cámara para hacer que Trump pareciera poderoso y presidencial mientras minimizaban la presencia de Traoré. La iluminación se ajustó para crear calidez alrededor de Trump y frialdad estéril alrededor de su oponente. Recuerden, instruyó al equipo de producción, no estamos transmitiendo un debate, estamos montando una coronación. Trump está regresando para reclamar su trono, y este aficionado africano es solo un obstáculo. Ray Caldwell, el moderador veterano asignado al debate,
Se movió incómodamente. Había cubierto política durante 3 décadas y reconocía la manipulación cuando la veía. Pero la influencia de Victoria era absoluta y cuestionar su visión era un suicidio profesional. Mientras tanto, Mason Klein, el director de producción en vivo, revisaba las especificaciones técnicas con creciente inquietud. La configuración de pantalla dividida estaba diseñada para disminuir el impacto de Traoré. Tomas más amplias, iluminación más plana, señales de audio retrasadas que lo harían parecer desconectado y extranjero. Esto se siente mal, le confió a su asistente. Se supone que somos periodistas, no titiriteros, pero sus preocupaciones fueron barridas por la maquinaria del espectáculo. América quería un show y Victoria Langston estaba decidida a darles uno que nunca olvidarían, por todas las razones equivocadas. El escenario estaba listo, la trampa estaba cebada y el mundo estaba mirando. Trump se deleitaba en la anticipación, convencido de que estaba a punto de dar una clase magistral de dominación estadounidense. Victoria afinaba cada detalle, segura de que estaba orquestando otro triunfo mediático. Solo Ibrahim Traoré permanecía tranquilo, sabiendo que en menos de 24 horas subiría a ese escenario cuidadosamente construido no como una víctima, sino como un maestro, y la lección que estaba a punto de dar destrozaría cada suposición sobre poder, respeto y liderazgo que sus oponentes consideraban sagrada. La cuenta regresiva había comenzado, y la historia estaba a punto de presenciar algo sin precedentes. El momento en que la dignidad silenciosa demostraría ser más poderosa que la voz más fuerte de la habitación. El estudio de Fox News vibraba con tensión eléctrica la noche del 29 de mayo. Banderas estadounidenses inmaculadas flanqueaban la posición de Trump mientras luces cálidas del estudio lo bañaban en un resplandor dorado que gritaba autoridad presidencial. Su corbata carmesí estaba perfectamente anudada, su traje impecable. Su sonrisa irradiaba la confianza de un hombre que creía que la victoria era inevitable. «Esto va a ser hermoso», murmuró para sí mismo, ajustando su micrófono de solapa. «Es hora de mostrarle a este niño cómo funcionan las grandes ligas». A 6.000 millas de distancia, Ibrahim Traoré se sentó en una oficina modesta en Ouagadougou. Detrás de él colgaba la bandera de Burkina Faso y un mapa sencillo de África, sin iluminación teatral, sin audiencia de estudio, solo la dignidad silenciosa del liderazgo auténtico. Su equipo había insistido en mantener todo natural, real, sin manipulaciones. Cuando comenzó la transmisión, 89 países despejaron sus ondas. Desde Times Square hasta Tokio, desde Lagos hasta Londres, el mundo sintonizó para presenciar lo que muchos esperaban sería una masacre política. La voz de Ray Caldwell resonó con autoridad practicada. Buenas noches. Esta noche les traemos un debate histórico entre el expresidente Donald Trump y el presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Sin guiones, sin redes de seguridad, solo dos líderes, sin filtros y en vivo. La pantalla dividida reveló el contraste marcado que Victoria había orquestado. Trump parecía más grande que la vida, mientras Ibrahim se veía casi modesto en comparación. Era narrativa visual diseñada para predeterminar el resultado. Trump atacó primero, inclinándose hacia adelante con esa sonrisa depredadora familiar. Quiero agradecer al presidente Traoré por estar aquí esta noche. Realmente lo hago. Pero seamos honestos, el liderazgo global no se trata de dar discursos en la ONU, se trata de experiencia, de tomar las decisiones difíciles que afectan a miles de millones de vidas. Hizo una pausa para el efecto, sabiendo que las cámaras capturaban su ángulo más presidencial. Construí la economía más grande en la historia estadounidense. Negocié con Putin, con Xi, con todos los líderes mundiales importantes. Burkina Faso, con todo respeto,
no está exactamente en el escenario mundial. La audiencia del estudio murmuró con aprobación. Este era el Trump que recordaban, confiado, desdeñoso, completamente en control. Pero la respuesta de Ibrahim destrozó la narrativa como vidrio. Gracias por esa perspectiva, señor Trump, dijo, su voz firme e inquietantemente tranquila. Tiene absolutamente razón en que el liderazgo requiere experiencia. Sin embargo, creo que se mide no por el volumen de la voz o el tamaño del portafolio de edificios, sino por resultados tangibles para la gente. Dobló las manos con precisión deliberada. Usted heredó una economía próspera con un déficit presupuestario en tendencia descendente. Dejó el cargo con una deuda nacional aumentada en 7.8 billones de dólares, el mayor aumento de un solo periodo en la historia estadounidense. El silencio que siguió fue ensordecedor. En la sala de control de Fox, los nudillos de Victoria Langston se pusieron blancos mientras agarraba la consola. Ibrahim continuó, su tono manteniéndose profesoral en lugar de acusatorio. Yo heredé una nación devastada por la corrupción y la pobreza. En 3 años hemos reducido la pobreza extrema en un 34%, establecido acceso universal a la salud y aumentado las tasas de alfabetización en más del 20%. Estas no son promesas de campaña, señor Trump. Estos son logros documentados, verificados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La sonrisa de Trump parpadeó por primera vez. Esto no iba según el guión. Bueno, los números se pueden torcer de cualquier manera que quieras, farfulló, tratando de recuperar impulso. Y no olvidemos que tuvimos una pandemia. Nadie manejó el COVID mejor que yo. Pregúntenle a cualquiera. Respetuosamente, señor, respondió Ibrahim sin perder el ritmo. Estados Unidos registró más de 1 millón de muertes por COVID, el número absoluto más alto de cualquier nación. Mientras tanto, Burkina Faso, trabajando con nuestros socios regionales, logró una tasa de vacunación del 84% a través de un sistema de distribución colaborativo que desarrollamos nosotros mismos. La cámara se quedó en Ibrahim más tiempo de lo que Victoria había planeado. Mason Klein, operando los controles de video, se encontró hipnotizado por la compostura inquebrantable del joven presidente. El rostro de Trump comenzó a enrojecerse. Eres joven, Ibrahim, idealista, lo entiendo. Pero la política real se trata de poner a tu país primero. Hice que América fuera primero otra vez. Con respeto, señor Trump, hizo que América estuviera aislada. Las palabras de Ibrahim cortaron el aire del estudio como la hoja de un cirujano. Las puntuaciones de cooperación internacional bajo su administración cayeron un 45%. Los aliados tradicionales redujeron las iniciativas conjuntas. La OTAN cuestionó la confiabilidad estadounidense por primera vez desde su fundación. Detrás de Ibrahim apareció un gráfico mostrando la caída precipitosa en la confianza global en el liderazgo estadounidense durante la presidencia de Trump. Datos extraídos directamente de Pew Research y compilados por el equipo meticuloso de Ibrahim. Usted lo llama América primero, continuó Ibrahim, pero el mundo escuchó América sola. El verdadero liderazgo no exige respeto a través de amenazas. Se gana el respeto a través de consistencia, confiabilidad y asociación. Trump abrió la boca para interrumpir, pero Ibrahim levantó un solo dedo, no agresivamente, sino con la autoridad silenciosa de alguien que tenía más que decir. Usted redujo la ayuda exterior a África en un 67%, mientras aumentaba las ventas de armas a regímenes autoritarios en un 41%. Algunas de esas armas fueron usadas contra civiles. Eso no es liderazgo, señor Trump. Eso es aprovecharse disfrazado de política. El estudio había caído completamente en silencio. Incluso las cámaras parecían contener la respiración. Por primera vez en décadas, Donald Trump
maestro de la manipulación mediática, rey del soundbite, emperador del caos controlado, se encontró sin palabras. No porque no tuviera nada que decir, sino porque cada palabra que se le ocurría se sentía inadecuada contra la precisión quirúrgica de la verdad de Ibrahim. El joven presidente africano no había alzado la voz ni una sola vez. No se había burlado, insultado o hecho espectáculo. Simplemente había declarado hechos con tal autoridad tranquila que golpearon más fuerte que cualquier pelea gritada jamás podría. En salas de estar por toda América, los espectadores se inclinaron hacia adelante. Este no era el show que habían esperado. Era algo mucho más peligroso: educación disfrazada de entretenimiento. La temperatura en el estudio de Fox News pareció bajar 10 grados mientras las palabras de Ibrahim Traoré colgaban en el aire como una acusación. La postura confiada de Trump había comenzado a desmoronarse, sus hombros tensándose con cada golpe factual entregado en esa voz enloquecedoramente tranquila. Hablemos sobre salud, continuó Ibrahim, consultando un documento con la precisión casual de un profesor citando hechos bien conocidos. Prometió reemplazar la ley de cuidado de salud asequible con algo hermoso y tremendo. En cambio, debilitó las protecciones existentes, causando un aumento neto en estadounidenses sin seguro incluso antes de que golpeara la pandemia. La mandíbula de Trump trabajó en silencio por un momento antes de explotar. Noticias falsas. Teníamos el mejor sistema de salud de la historia. La gente estaba feliz. Según su propia oficina del censo, respondió Ibrahim sin perder el ritmo. La tasa de no asegurados aumentó durante su periodo por primera vez en una década. Estas no son mis estadísticas, señor Trump. Son los propios datos de su gobierno. En la sala de control, Victoria Langston sintió su narrativa cuidadosamente orquestada, deslizándose como arena entre sus dedos. Corta a tomas de reacción. Siseó a Mason Glenn. No lo dejes dominar el tiempo de pantalla. Pero las manos de Mason permanecieron congeladas sobre los controles. Por primera vez en su carrera, estaba viendo periodismo en lugar de teatro, y no podía atraerse a sí mismo a interrumpirlo. Trump se inclinó hacia adelante agresivamente, su voz alzándose para llenar el estudio. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Crees que puedes dar lecciones a América desde alguna oficina en África? No necesitamos lecciones de alguien que llegó al poder a través de un golpe militar. La acusación colgó en el aire como un desafío, y por un momento la sonrisa de Trump regresó. Pensó que había encontrado su arma. Superioridad moral. La carta de la democracia. La carta de triunfo definitiva contra cualquier líder africano. Pero Ibrahim no se inmutó. En cambio, se recostó ligeramente, su expresión cambiando a algo que podría haber sido lástima. Una acusación fascinante, dijo tranquilamente, especialmente viniendo de alguien que intentó prevenir que el Congreso certificara una elección democrática el 6 de enero de 2021. El silencio que siguió fue nuclear. Incluso el ruido ambiente del estudio pareció detenerse mientras esas palabras se asentaron sobre la transmisión como una nube de hongo. El rostro de Trump fue de rojo a blanco, a un púrpura moteado. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente mientras agarraba el escritorio. Ibrahim continuó con precisión quirúrgica. En mi país, removimos un gobierno que había abandonado a su gente y quebrado la nación. Inmediatamente celebramos nuevas elecciones monitoreadas por observadores internacionales. 89% de participación, completamente libres y justas. Nuestro pueblo votó orgullosa y abiertamente. Hizo una pausa, dejando que el contraste se cristalizara en las mentes de los espectadores. Usted, señor, trató de anular los votos de sus propios ciudadanos en un país que se llama a sí mismo la cuna de la democracia moderna. Presionó a su vicepresidente para que rompiera la ley. Inspiró a una turba a asaltar el edificio del Capitolio.
Incluso después de que 60 cortes, muchas llenas de sus propios designados, rechazaron sus reclamos, continuó llamando robada a la elección. La respiración de Trump se había vuelto audible sobre su micrófono. Su arsenal usual de deflexiones, distracciones y jugadas de dominancia se sintió repentinamente inútil contra esta recitación tranquila de hechos. Llegué al poder bajo circunstancias extraordinarias. Sí, reconoció Ibrahim, pero usé ese poder para restaurar instituciones democráticas, no destruirlas. Me hice a un lado para una transición pacífica. Luego fui reelegido en una votación libre porque la gente eligió confiar en mí, con su futuro. Miró directamente a la cámara, hablando no solo a Trump, sino al mundo. El liderazgo, señor Trump, no se trata de aferrarse al poder. Se trata de demostrar que lo mereces cada día. La audiencia del estudio, que había comenzado la noche vitoreando a su campeón, ahora se sentó en silencio atónito. En redes sociales, hashtags estaban explotando. Hechos sobre volumen. Momento de enseñanza Traoré. Verdad al poder. Trump finalmente encontró su voz, pero salió como un susurro estrangulado. ¿Me estás dando lecciones frente a mi propio país? No, respondió Ibrahim con simplicidad devastadora. Le estoy recordando a su país que la democracia no se define por dónde naciste, sino por cómo gobiernas. Y a veces se necesita un extraño para sostener un espejo. En la sala de control, Victoria Langston tropezó hacia atrás, una mano agarrando el borde de la consola. La narrativa cuidadosamente construida, la superioridad visual, la manipulación emocional, el teatro patriótico, había sido metódicamente desmantelada por un hombre que no había alzado la voz ni una vez. Las redes internacionales ya estaban interrumpiendo su programación regular para traducir el intercambio en vivo. La BBC lo llamó el contraataque moral más devastador sobre una figura política estadounidense jamás transmitido. Al Jazeera lo declaró un momento de ajuste de cuentas. Incluso los medios tradicionalmente conservadores luchaban por encontrar formas de girar lo que acababan de presenciar. Pero lo peor estaba por venir. Trump, acorralado y humillado, sus armas usuales inútiles contra la dignidad inquebrantable de Ibrahim, estaba a punto de cruzar una línea que definiría su legado para siempre. Su rostro se contorsionó con rabia. Años de privilegios sin control y superioridad, asumida finalmente erupcionando como una presa reventando bajo presión. No recibo órdenes de algún niño africano. Zrenia gritó apuntando su dedo a la pantalla como un arma. Todo tu continente no vale uno de nuestros estados. Las consecuencias golpearon como un tsunami digital. En minutos del estallido racista de Trump, las plataformas de redes sociales erupcionaron en una furia de clips, comentarios y condena que trascendió las líneas políticas. Niño africano comenzó a ser tendencia globalmente, pero no de la manera que Trump pretendía. Se convirtió en un grito de guerra por la dignidad sobre la degradación, sustancia sobre espectáculo. En la sala de control de Fox News, Victoria Langston miró fijamente el análisis de sentimiento en tiempo real inundando sus pantallas. Los números eran catastróficos. Lo que debería haber sido un momento triunfante estadounidense se había convertido en una vergüenza internacional, y ella era la arquitecta del desastre. «Corta la señal», susurró, luego más fuerte. «Corta la maldita señal». Pero era demasiado tarde. El daño fue transmitido, grabado y ya viral. Mason Glenn finalmente apartó la mirada de sus monitores, encontrando la mirada desesperada de Victoria con algo que se acercaba al disgusto. «Es televisión en vivo», dijo tranquilamente. «El mundo entero acaba de ver». Mientras tanto, Ibrahim Traoré se sentó en perfecta quietud, permitiendo que el peso de las palabras de Trump se asentara sobre la audiencia global como una revelación. Cuando finalmente habló, su voz llevaba la autoridad silenciosa de alguien que acababa de presenciar historia.
Esta es la razón por la que su país está perdiendo el respeto del mundo, dijo con calma devastadora. No por su economía, no por su política, sino porque cuando se confronta con la verdad, sus líderes aún recurren al mismo reflejo cansado: superioridad, arrogancia y racismo, vestido como patriotismo. Las palabras colgaron en el aire como un juicio final. Trump se sentó congelado, su rostro una máscara de rabia y humillación, mientras Ibrahim continuaba con precisión quirúrgica. Llamó a mi continente sin valor, pero aquí estoy, tranquilo, preparado, respetuoso, y ahí está usted, gritando, agitándose, desmoronándose en televisión, en vivo, ante el mundo entero. Hizo una pausa, permitiendo que el contraste se quemara en la conciencia de cada espectador. No estoy ofendido, señor Trump, estoy afirmado, porque cuando recurre a la raza, es porque la razón le ha fallado. Cuando insulta a mi país, es porque no le queda argumento. El debate terminó oficialmente momentos después, pero el drama real apenas comenzaba. En horas, surgió audio filtrado de la sala de control de Fox News, la voz de Victoria Langston, goteando con descendencia. Deja que ese niño africano hable de hechos. Es lindo cuando piensa que está ganando. Este sigue siendo nuestro show. El clip de 12 segundos se convirtió en la pistola humeante que expuso toda la conspiración. No se trataba solo del debate, se trataba de un imperio de manipulación finalmente siendo llamado a rendir cuentas. Los anunciantes huyeron de Fox News como pasajeros abandonando un barco que se hunde. Las principales corporaciones emitieron declaraciones distanciándose de las decisiones editoriales de la red. Los líderes del Congreso, enfrentando presión internacional e indignación doméstica, anunciaron investigaciones formales sobre manipulación de transmisiones y sesgo racial en medios con licencia federal. Victoria Langston, una vez la reina intocable de la estrategia mediática conservadora, se encontró testificando ante el Congreso bajo juramento, tratando de explicar lo inexplicable mientras el mundo veía su carrera arder en tiempo real. Pero los cambios más profundos estaban ocurriendo en salas de estar ordinarias por toda América. Familias que nunca habían cuestionado sus fuentes de noticias repentinamente se encontraron haciendo preguntas incómodas sobre manipulación, sesgo y verdad. El debate había hecho más que exponer a dos líderes. Había expuesto todo un sistema de realidad manufacturada. 3 meses después, Ibrahim Traoré se paró ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, entregando lo que se convertiría en conocido como el discurso de la dignidad. Sus palabras fueron simples, directas y devastadoras en su claridad moral. No busqué humillar a una superpotencia, dijo a la sala de asamblea repleta. Busqué recordar al mundo que la dignidad no es un lujo reservado para los ricos, que los hechos importan más que el volumen y que la voz de una nación pequeña puede llevar verdad más fuerte que el poder de un imperio. La ovación de pie duró 7 minutos, más larga que cualquiera en la historia de la ONU. Trump, mientras tanto, se encontró enfrentando renovados desafíos legales, aislamiento político y algo que nunca había experimentado antes: irrelevancia. Sus desvaríos en redes sociales sobre el debate cayeron en plano. Sus intentos de reencuadrar la narrativa fueron ignorados y sus aliados políticos se distanciaron discretamente del hombre que había avergonzado a América en el escenario mundial. La decisión del Comité Nobel 6 meses después no sorprendió a nadie. Ibrahim Traoré recibió el Premio de la Paz no por terminar una guerra, sino por algo igualmente poderoso: enfrentarse a un matón con nada más que la verdad como su arma. En su discurso de aceptación en Oslo, Ibrahim habló palabras que serían grabadas en monumentos y citadas en salones de clase por generaciones. La verdadera fuerza no es el poder de dominar a otros, sino el coraje de permanecer digno cuando otros
tratan de disminuirte. El debate que se suponía mostraría la supremacía estadounidense había revelado su fragilidad en cambio. Una trampa elaborada diseñada para humillar había fracasado espectacularmente, creando un momento de tal claridad moral que cambió las percepciones globales del liderazgo mismo. Mientras la medalla Nobel fue puesta alrededor de su cuello, Ibrahim Traoré sonrió tranquilamente, recordando esa noche en Ouagadougou cuando sus asesores se habían preocupado por caminar hacia una trampa. Había ciertamente caminado hacia una, y al hacerlo, había mostrado al mundo que a veces la respuesta más poderosa a la arrogancia es simplemente decir la verdad. El imperio se había agrietado no por guerra o revolución, sino por algo mucho más peligroso: un espejo sostenido por un joven que se negó a inclinarse, que respondió al ruido con conocimiento y que demostró que la dignidad, una vez mostrada, es imposible de derrotar. Al final, no se trató de África versus América, o joven versus viejo, o incluso democracia versus autoritarismo. Se trató de la lucha eterna entre la verdad y el poder, y en esa noche de mayo, la verdad había ganado decisivamente. El mundo nunca olvidaría la noche en que un niño de África le enseñó a América lo que realmente significa el liderazgo.